grabando. Y me gustaría que mi hermana Jenny, por favor, pudiera orar para dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. ¿Te parece, Jenny? Amén. Vamos. Señor, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos las gracias por esta instancia, Señor, que tenemos para aprender tu palabra, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor. Gracias por su disposición, Señor, para enseñarnos, Señor. Y por nuestros corazones que tú pones, Señor, dispuesto también para poder aprender. Bendice este momento, Señor, y a cada uno de los que están conectados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Vamos a entrar de lleno. Las anteriores dos clases estuvimos viendo lo que es una introducción general a la Biblia. Vimos como un panorama, las divisiones, las traducciones, el periodo de canonización y lo más importante de todo, ¿por qué creemos que este libro que estamos estudiando, que es la Biblia, merece ser llamado palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y ahí estuvimos dando varios puntos, digamos, buenos. Espero que también ustedes la semana puedan repasar. Y hoy día entramos derecho con el primer libro de la Biblia, que está en el Pentateuco, en la ley, que es el libro de Génesis. Así que nos vamos con, como diría una hermana, con tutti a la... Aquí estamos. Al libro de Génesis. Vamos a hacer una introducción al libro de Génesis, un importantísimo libro. Está por algo iniciando, abriendo todo lo que es el canon bíblico. Así que vamos de lleno a estudiar. Bueno, Génesis es el libro de los comienzos. ¿Qué significa el título en el castellano de la palabra Génesis? Bueno, este nombre, Génesis, viene de la traducción griega, por supuesto, la Septuaginta, que quiere decir orígenes, principios, ¿cierto? Mientras que el título hebreo se deriva de la primera palabra de la Biblia traducida en el principio. ¿Se acuerdan? Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También el libro de Juan da con una introducción así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy parecido, curiosamente. Bueno, ya estudiaremos a profundidad el Evangelio de Juan. Génesis sirve para introducir el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y de la Biblia entera. Llámese Pentateuco, Ley o la Torá, como bien aprendimos en la primera clase. La influencia de Génesis en la escritura es demostrada por el hecho de que es citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace referencia al mismo en ambos testamentos. La línea de la historia de la salvación comienza en Génesis capítulo 3, no se termina sino hasta el capítulo del libro de Apocalipsis 21 y 22, donde el reino eterno de creyentes redimidos es gloriosamente retratado. O sea, hermanos, la raíz teológica y el contenido de todo lo que nosotros conocemos como Biblia tiene su origen precisamente, tiene su raíz, está enraizado en lo que es el libro de Génesis. A lo largo de todo el libro de Génesis podemos ver y estudiar la doctrina bíblica que se profundiza, que se explaya y que se demuestra más nítidamente en porciones de las escrituras más adelante con el tiempo, pero todo origen, bueno, está acá, está enraizado, está conectado en el libro de Génesis. Vamos a ver quién es el autor y una fecha aproximada de la escritura de este libro. Bueno, mientras que, primero, el autor no se identifica a sí mismo en Génesis, y segundo, Génesis termina casi 3 siglos antes de que Moisés naciera. Tanto el Antiguo Testamento, y ahí podemos ver Éxodo 17, versículo 14, Números 32, versículo 2, Josué 8:31, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y el libro de Daniel y Malaquías,
en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Jesús ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan también, en el libro de Hechos, Lucas vuelve a citar el apóstol Pablo en Romanos, en Corinto, en Primera y Segunda de Corintios, atribuyen esta composición a Moisés, quien es el autor indicado a la luz de su contexto académico, según lo que aparece en Hechos capítulo 7, verso 22. Ninguna razón de peso ha sido presentada para desafiar el papel de Moisés como autor. Génesis fue escrito después del Éxodo, aproximadamente casi unos 1445 años antes de Cristo, pero antes de la muerte de Moisés, o sea, entre el año 1405 antes de Cristo. En resumen, el libro de Génesis se pudo haber escrito entre el año 1445 y el año 1405, o sea, hay una expansión como de 40 a 35 años donde Moisés pudo haber escrito este libro y por ende el Pentateuco entero, los 5 primeros libros de la Biblia. Para ver un breve bosquejo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el libro de Éxodo. ¿Cuál es el contexto histórico en donde se escribe el libro de Génesis? Aquí vamos a aprender mucho y vamos a ir y hemos dispuesto el bosquejo de la clase de la siguiente manera. Vamos a ver lo que significa el título, vamos a ver el autor y la fecha aproximada de escritura, vamos a ver el contexto histórico, porque tenemos que empezar a darle importancia, hermanos, al contexto. Muchas veces he escuchado la frase, ¿cierto? El contexto lo es todo. Bueno, es muy importante en la Biblia el contexto en que se escribió y cómo interpreto cada libro, contexto histórico. Posteriormente también vamos a ver las doctrinas que aparecen en el libro, lo que quiere decir una interpretación general, ¿cierto? Desde el punto de vista doctrinal. Y después continuamos también con cómo interpretar el libro de Génesis y vamos a terminar con una serie de preguntas también del libro de Génesis. Y por ahí metimos una genealogía para poder conectar desde Adán, que es el primer hombre que aparece en el libro de Génesis, hasta las 12 tribus de Israel, que es como termina, como culmina el libro de Génesis. Veamos el contexto histórico. El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Dios, en ese entonces, por un acto deliberado y por la palabra divina, habló e hizo que la creación existiera. La adornó y finalmente exhaló vida a una masa de polvo que formó a su imagen para volverse Adán, el hombre. Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación. Esto es, sus compañeros, quienes disfrutarían de comunión con él y traerían gloria a su nombre. Ese es el contexto primario en que se crea el libro o sea, en que se escribe el libro de Génesis y lo que describe también el libro de Génesis. El contexto histórico para los primeros acontecimientos en Génesis es claramente mesopotámico. Mientras que es difícil señalar con precisión el momento histórico en el cual este libro fue escrito, Israel primero oyó Génesis en algún momento previo al cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. O sea, inmediatamente ya ubicamos que esto puede ser, y fue escrito antes del 1405 antes de Cristo. Ahora, la pregunta es, los sucesos del libro de Génesis, ¿en qué parte están en la historia? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Podríamos estar hablando de cientos, de miles, incluso algunos académicos cristianos, protestantes, conservadores, se atreven a decir que millones de años antes de Cristo. En Génesis capítulo 1, versículo 1. O sea, imagínense Génesis lo que encierra. Algunos hasta se atreven a decir que, bueno, los periodos geológicos de la Tierra, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos
en octavo creo que fue que tuvimos que aprenderlo, aprender. Ahora yo me los volví a aprender por culpa del Daniel, que es fanático de los dinosaurios, entonces a veces tomamos un libro que tiene de los dinosaurios y empieza con el periodo Triásico, el periodo Jurásico, el periodo Cretácico y el Cenozoico. Posteriormente ahí se empieza a dividir, ¿cierto?, el paleolítico, el neolítico y la prehistoria. ¿Y cuándo aparece la historia? Cuando se inventa, se crea, digamos, la letra, la escritura, empieza a registrar los libros de historia. Por ende, Génesis toma todo eso en el pasado y lo conecta y lo introduce en sus primeros capítulos de la Biblia, los primeros 11 específicamente capítulos de la Biblia. Génesis tiene 3 contextos geográficos distintos y secuenciales. 1. Mesopotamia, del capítulo 1 al capítulo 11, aquella región de Palestina. 2. La tierra prometida, que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 36. Y 3. Egipto, que abarca desde el capítulo 37 con la historia de José hasta el capítulo 50. Los marcos de tiempo de estos 3 segmentos son: 1, la creación, ¿cierto?, aproximadamente del 2090 a.C., 2, del 2090 al 1897 a.C., y 3, del periodo 1897 al 1804 a.C. Génesis cubre más tiempo que el resto de los libros de la Biblia combinados. Eso es lo que acabamos de hablar hace un momento atrás. En este libro de principios vamos a ver ahora los temas históricos y los temas teológicos del libro. En este libro de principios, Dios se reveló a sí mismo. ¿Qué quiere, mi amor? Yo, y Daniel. ¿El Daniel? Sí. Quiero agua. Ah, está tomando agüita. Ya, vaya para allá. Vaya con la mano. ¿Quiero agua y un gatito? Sí. Ahí está mi hijo Daniel. Bueno, Dios se reveló a sí mismo y una manera de ver la vida a Israel que contrastaba algunas veces fuertemente con la manera en que veía la vida de los vecinos de Israel. El autor no hizo intento por defender la existencia de Dios o presentar una discusión sistemática de su persona y obras. En lugar de esto, el Dios de Israel se distinguió a sí mismo claramente de los supuestos dioses de los pueblos vecinos. Fundamentos teológicos son revelados, los cuales incluyen a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la redención, el pacto también, la promesa, Satanás y los ángeles, el reino, la revelación, Israel, el juicio y la bendición. Todos estos tópicos teológicos, desde el estudio de la Trinidad divina hasta el estudio antropológico del hombre, el estudio del pecado, el estudio también del panorama redentivo, de las promesas del pacto, el estudio también de demonología, el estudio del reino, de la revelación, el estudio de Israel. Todo esto lo encontramos comprimido en los 50 capítulos del libro de Génesis. Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, bíblicamente se conoce como la historia primitiva, ¿ya? Está dividido así, del capítulo 1 al capítulo 11. De hecho, los comentaristas bíblicos, cuando intentan hablar o estudiar a profundidad, porque aquí nosotros no estamos estudiando a profundidad, tengo que ser bien honesto, sino que si estudiamos a profundidad el libro de Génesis, hermanos, estaríamos, no sé, un año estudiando capítulo por, o sea, versículo por versículo. Pero usualmente cuando se estudia, se divide el libro de Génesis en 2 o en 3 grandes categorías. Bueno, en este caso en 2. Del capítulo 1 al capítulo 11 se conoce la historia primitiva y del capítulo 2 al capítulo 50 se conoce como la historia patriarcal. De hecho, aquí no, yo no los tengo, mis papás los tienen. Hay un comentario bíblico en Damio que para publicar el libro de Génesis dividió, sacó dos libros de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, del periodo de la historia primitiva, y del capítulo 2 al capítulo 50, la historia patriarcal. Vamos a ver ahora el capítulo 1, o sea, la historia primitiva. Bueno,
De Génesis 1 al capítulo 11 revela los orígenes del universo, esto es, los principios del tiempo y el espacio y muchos de los inicios en la experiencia humana, tales como el matrimonio, la familia, la caída, el pecado, la redención, el juicio y las naciones. Ahora, del Génesis capítulo 12 al capítulo 50, la historia patriarcal, le explicó a Israel cómo llegaron a existir como una familia cuyo linaje podía ser rastreado hasta Eber, de aquí, ¿cierto?, hasta los hebreos, y aún así remontarse más atrás de Sem, el hijo de Noé. De aquí, ¿cierto?, vienen y nacen los semitas. El pueblo de Dios llegó a entender no solo su linaje e historia familiar, sino también los orígenes de sus instituciones, costumbres, idiomas y diferentes culturas, especialmente experiencias humanas básicas tales como el pecado y la muerte. O sea, el propósito principal de Génesis, en su contexto histórico y teológico, fue demostrar a la nación de Israel, más adelante cuando se formó, cuando Moisés tuvo, ¿cierto?, sacó a estas personas del cautiverio y las está llevando a su tierra prometida, y es tiempo de estudiar nuestra historia, es tiempo de estudiar, y Dios envía la ley, envía también el decálogo, los 10 mandamientos, y Moisés empieza a escribir la ley para enseñarle a las futuras generaciones cuáles eran los orígenes de todo y cómo aquella pequeña nación, la nación más pequeña de entre todas de la tierra, se puede rastrear y uno puede hacer un hilo conductor hasta el principio, hasta Adán. Y nosotros en el día de hoy también, si pudiésemos mirar atrás nuestra historia genealógica, podríamos llegar hasta el mismísimo Adán y entender también no solamente de dónde vino el mundo, cómo es el origen, de dónde nació el tiempo, el espacio y la materia, sino también las consecuencias de la creación de Dios y las consecuencias de las desobediencias del hombre en no hacerle caso a Dios. Debido a que se estaba preparando para entrar a Canaán y expulsar a los habitantes cananeos de sus hogares y propiedades, Dios reveló el contexto de sus enemigos. ¿Se acuerda que Abraham, tenían los israelitas que cruzar la tierra, el río Jordán, y lo hacen con Josué finalmente y no con Moisés? Bueno, entonces el libro de Génesis también Moisés lo escribe para que conozcan el contexto de eh, los, eh, los pueblos cananeos que habitaban aquella tierra que le pertenecían originalmente a la nación de Israel. Entonces se les revela esto, el tiempo, por qué llegaron ahí y la genealogía que posteriormente vamos a estudiar. Además, necesitaban entender la base de la guerra que estaban a punto de declarar a la luz de la inmoralidad de matar, coherentes con los otros 4 libros de Moisés, que estaban, cierto, que se estaba escribiendo: el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. Finalmente, la nación judía entendería una porción selecta de la historia mundial anterior y el contexto inaugural de Israel como una base mediante la cual vivirían sus nuevos principios bajo el liderazgo de Josué en la tierra que había sido previamente prometida a su ancestro patriarcal original, Abraham. Génesis capítulo 12 en adelante. Ahora, Génesis capítulo 12, específicamente del versículo 1 y al versículo 3, se estableció un enfoque primario en las promesas de Dios a Abraham. Esto estrechó su perspectiva del mundo entero, de naciones, en Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, a una pequeña nación, Israel, a través de quien Dios progresivamente llevaría a cabo su plan redentor. Esto afirmó la misión de Israel de ser una luz de las naciones. Dios prometió tierra, descendientes, una simiente, ¿cierto? Y por ende una bendición. La simiente de Daniela con la simiente de Pedrito trajo una bendición que está Dios y está ahí. Bueno, lo mismo espiritualmente con la nación de Israel, que futuramente se iba a dar en la iglesia. Entre todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Ya no hay, dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, ni judío, ni griego, no existe un gentil, no, todos somos parte de esta simiente que partió en los lomos de Abraham, que nos conecta con la nación de Israel.
Esta promesa triple se volvió a su vez en la base del pacto con Abraham, que se encuentra en el capítulo 15 del libro de Génesis. El resto de las escrituras registra el cumplimiento de estas promesas. A una escala más grande, que Génesis capítulo 1, versículo 11, establece un mensaje singular de la persona y las obras de Dios. En la secuencia de los relatos que constituyen estos capítulos de las Escrituras, un patrón emerge, el cual revela la gracia abundante de Dios conforme respondió a la desobediencia deliberada de la humanidad. Sin excepción alguna, en cada relato Dios aumentó la manifestación de su gracia, pero también sin excepción el hombre respondió con una rebelión pecaminosa mayor. En palabras bíblicas, mientras más abundó el pecado, más abundó la gracia de Dios, lo que el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la epístola a los Romanos expande aquella maravillosa y profunda verdad. Un tema final de importancia teológica como histórica diferencia a Génesis de otros libros de las Escrituras, en el que el primer libro de la Biblia se corresponde de cerca con el libro final. Ojo con esto, tiene muchas implicaciones y paralelismo Génesis y el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el paraíso fue perdido, en el libro de Apocalipsis, el paraíso que fue perdido en Génesis será recuperado en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan claramente presentó los acontecimientos registrados en su libro como resoluciones futuras a los problemas que comenzaron como resultado de la maldición en Génesis capítulo 3. Su enfoque se encuentra en los efectos de la caída al deshacer la creación y la manera en la que Dios libra la creación del efecto de esta maldición. En las propias palabras de Juan, en Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición. Y en Génesis encontramos el inicio de esta maldición que cubre la humanidad y a toda la tierra. En Apocalipsis descubrimos que ya no habrá más maldición. Este paraíso que se perdió en Génesis capítulo 3, que era tan glorioso, puro y misterioso para nosotros, los seres humanos, en Apocalipsis se vuelve a recuperar y establecer. No es sorprendente que en el capítulo final de la palabra de Dios, los creyentes se hallan de regreso en el huerto del Edén, el paraíso eterno de Dios, comiendo del árbol de la vida. En ese tiempo participarán vestidos de túnicas lavadas con la sangre del Cordero. Ahora, retos de interpretación. ¿Cómo conviene o cómo es correcto interpretar el libro de Génesis? Vamos a ver eso. Entender los mensajes individuales de Génesis que constituyen el plan mayor y el propósito del libro no representa un reto pequeño, ya que tanto los relatos individuales como el mensaje general del libro ofrecen importantes lecciones para la fe y las obras. Génesis presenta la creación por fiat divino, el ex nihilo. Esto es de la nada, ¿cierto? Cuando Dios crea todo lo que conocemos de la nada, cuando Dios abrió su boca de poder. Hablando de eso, existe un librazo que se titula Ex Nihilo, o sea, de la nada. Y esta es una defensa científica y filosófica a la creación de la nada. Ahora, si a usted le interesa este tema de cómo poder presentar defensa a las personas que nos critican o aquellos que creen en el Big Bang, ¿cierto? Y que niegan una intervención divina en la creación, este libro, hermano, es, como diría Alexis Sánchez en el Inter de Milán, mamma mía. Pero maravilloso. Bueno, es un poquito complicado, es verdad, sí, pero es muy, muy, muy bueno. Defensas, pero contundentes, no estamos hablando que son defensas, sí, no, son defensas académicas de Paul Copan y William Lane Craig, que deben ser actualmente los mejores apologistas que tenemos en el campo protestante evangélico.
3 acontecimientos traumáticos de proporciones épicas, específicamente la caída, el diluvio universal y la dispersión de las naciones, son presentados como contexto histórico para entender la historia mundial. Desde Abraham en adelante, el patrón es enfocarse en la redención y en la bendición de Dios, para que nosotros vayamos interpretando de mejor forma el libro de Génesis. Las costumbres de Génesis con frecuencia difieren considerablemente de aquellas de nuestros días modernos. Deben ser explicadas a la luz de su contexto del Oriente Medio. Cada costumbre debe ser tratada de acuerdo al contexto inmediato del pasaje antes que cualquier intento sea hecho por explicarla basándose en costumbres registradas en fuentes extrabíblicas o en otras partes de la escritura. ¿Cuál es el contexto inmediato del pasaje? El contexto inmediato del pasaje, que si usted está estudiando la Biblia y no entiende Génesis capítulo 3 versículo 5, tiene que ir a Génesis capítulo 3 versículo 4, a Génesis capítulo 3 versículo 3 hacia atrás y también a Génesis capítulo 3 versículo 6 en adelante. Es el contexto inmediato para poder entender e interpretar de correcta forma el libro de Génesis. Y según las palabras de Cristo, cuando se presenta a los caminantes de Maús y posteriormente cuando está con sus discípulos, él dice, oye, ¿acaso no habéis oído que las escrituras hablan de mí desde el libro de Moisés, pasando, ¿cierto?, por los libros históricos, etcétera? Todo habla de mí. Bueno, ¿cómo encontramos a Cristo en el libro de Génesis? Bueno, la entrada de Jesús a la humanidad estuvo planeada desde antes del principio de los tiempos. Antes de Génesis 1, capítulo 1, bueno, ya estaba todo planeado. Dios alivianó el castigo de la maldición que resultó del pecado de Adán y Eva al ofrecer la promesa de que algún día se levantaría una simiente que aplastaría la simiente de la serpiente. ¿Dónde aparece eso, Pastor Gustavo? Bueno, leamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así la Biblia, la palabra del Señor. Este Dios hablándole a la serpiente, ya él la había maldijo, ¿cierto? Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Espérenme un segundito, queridos hermanos, por favor. Ya, hermanos, aquí estamos, como dice la canción de Marcos Vidal. Bueno, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice el Señor a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces nuestro enfoque está aquí, en la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y este pasaje de la escritura en el libro de Génesis se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio, el anuncio del evangelio. Cuando nos hablan de evangelio, nosotros inmediatamente apuntamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que registra la historia y la vida y el ministerio de Cristo. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya tenemos el primer anuncio del evangelio, el anuncio de Dios que hace y promete a la simiente de la serpiente, que es representada por Satanás, que la simiente de la mujer un día la va a herir en la cabeza y la simiente de la serpiente lo va a herir en el calcañar, que en este caso es el talón, ¿cierto? Así se interpreta el calcañar en la NBI, el talón,
pero la simiente de la mujer iba a aplastar, iba a herir la cabeza de esta serpiente. Así como la muerte llegó a través de Adán, la venida de Cristo trajo vida también a la humanidad. Génesis rastrea las primeras líneas del plan de Dios para el nacimiento de Jesús. De los pueblos de la tierra, Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de una nación escogida. Esa nación continúa a través del hijo de Abraham, Isaac, y del hijo de Isaac, Jacob, y concluye con el relato del hijo de Jacob, José. Génesis revela la continua protección de Dios sobre las primeras personas del linaje de Cristo. O sea, podemos encontrar mucha información de Cristo, de su ministerio, de su obra, de su encarnación, en las primeras páginas ya de nuestra Biblia. Aquí tenemos una pequeña, una mezquina, Gustavo, llámelo usted, ordinaria gráfica en cuanto a las primeras generaciones. Me parece que alguien tiene alguna pregunta. sí, yo, ¿puedo preguntar o no? ¿Sí? ¿Quién es? Edgar. Ángelo. Edgar. No, Edgar. Ya. Tengo la voz del Ángelo, que hablamos harto. Sí. Dígame, Edgar. No me quedó claro todavía digamos, lo que señala el versículo que hablaste recién, que hace referencia a Jesús, ¿ya? Ya, Porque perfecto. hablaba de la simiente de la mujer. Cuando habla de la simiente mujer, ¿está hablando tal como es la palabra mujer, o mujer se interpreta como Israel? No se interpreta como Israel, sino que está hablando literalmente de la simiente de... Acuérdate, aquí hubo un choque de ideas entre Eva y la serpiente. Y en esa ocasión venció la serpiente porque venció, digamos, la fe de la mujer, que era Eva. Porque Dios le había dicho a Eva que no comieran, etcétera. Pero la serpiente convenció a la mujer de que desobedeciera a Dios. Entonces, ¿a quién se le otorga ese triunfo? En este caso, a la serpiente. Pero proféticamente, acá el Señor anuncia que de esa simiente de Eva, futuramente va a salir de esa misma simiente una persona que va a representar a esa simiente caída, que en este caso, cierto, hablamos directamente de Eva y por ende hablamos de Adán, porque el Señor le recriminó a Adán lo que había hecho Eva, era el responsable del huerto, etc. Y se hace esta declaración profética, este anuncio al Evangelio de que un día aquella simiente que había sido derrotada ahí en el paraíso, bueno, esa simiente, como la serpiente mordió el talón representativamente hablando, ilustrativamente hablando de lo que ocurrió en el huerto del Edén, en un futuro, aquel mismo talón donde la serpiente había mordido, que es la raza humana, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y es lo que ocurre en la cruz del Calvario también. Está apuntando a eso, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, porque hubo un choque, y si tú te fijas a lo largo de toda la historia, siempre Satanás estuvo muy atento de este anuncio del Evangelio. Siempre Satanás, desde que hay memoria, ha tenido un tema con el asesinato de menores, de infantes. Lo vemos en el pueblo de Israel, cuando a través de Faraón se estableció de que todo niño hombre tenía que ser muerto. Futuramente también siempre apuntando y atacando digamos, aquella imagen del hombre, del niño, de lo que se podría formar, del futuro rey, del futuro Mesías que iba a salir de esta simiente. Y cuando apareció por primera vez, ahí en el ministerio, ¿cierto? Cuando es llevado Jesús al desierto, aparece el tentador. Inmediatamente aparece Satanás y le dice: si tú me adoras, yo te daré todo esto. ¿Por qué? Porque Satanás quiso ahí que esta promesa no se llevase a cabo. Siempre estuvo bien atento, porque si Dios lo dijo,
obviamente se iba a cumplir, entonces él evitó por todos los medios, hasta hasta la última hora de Cristo, de hecho, cuando él estaba incluso hasta en el huerto. Yo me imagino al diablo ahí usando a Judas para que lo arrestaran, para matar a esa simiente, pero finalmente la cruz, y yo me imagino también a lo Mel Gibson cuando dirigió la película, al diablo bien como, entre comillas, como gozoso, como, oye, ¿sabéis que no fue tan difícil? Esperé como más de 2000 años, pero no fue tan difícil ver esta simiente morir delante de mis ojos, ahí en la cruz del Calvario. Pero lo que él no sabía era que por la misma muerte, Jesús iba a derrotar al poder del infierno y a la muerte que en ese entonces, según el libro de Hebreos, le pertenecía al diablo. Mira, busquémoslo. En Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, no lo tenía anotado, pero dame un segundo porque es importante que acá, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros, de la humanidad, de la raza caída, somos de carne y sangre, y aquí Hebreo empieza a hablar de Jesús, el Cristo dice, él, hablando de Cristo, participó de lo mismo, y porque él se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, por causa del pecado de Adán y Eva, llegó la muerte a la humanidad, llegó la muerte a la tierra, por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo claramente, y esto le pertenecía a Satanás, al diablo, pero por medio de Cristo en la cruz del Calvario, él recuperó lo que se había perdido, el acta que era contraria a nosotros, dice Pablo en Colosenses, y la clavó en la cruz. Bueno, también él despojó a los principados, a los potestades y triunfó públicamente sobre ellos, ahí en la cruz del Calvario. Y esto que era del diablo, esta muerte, que para el diablo era el gran triunfo de su vida, ¿cierto? Bueno, Dios dio vuelta a eso y fue la gran derrota y la gran humillación también de Satanás, donde la simiente de la mujer vino y venció la simiente de la serpiente. Pastor, Alexis. entonces podríamos decir de que la simiente es como las generaciones de la mujer. Correcto, Que, es la semilla que se fue traspasando, literalmente semilla que se fue traspasando. Entonces quiere decir que la simiente de la mujer hasta llegar a Jesucristo, que era el que iba a golpear la cabeza a la serpiente. Como usted decía, Faraón había mandado a matar a los primogénitos y a lo mejor también era un prototipo de Satanás, así como Herodes. Correcto. También en el tiempo de Herodes Jesús. También siempre hubo genocidio apuntando ahí a los hombres, principalmente a los niños. De hecho, cuando el mismo Herodes se entierra por los sabios del oriente que un rey iba a nacer, ¿qué es lo que hace Herodes? Inmediatamente manda a matar a todos los niños varones que habían nacido, y por eso es que el Cristo, el Jesús, no nace en Jerusalén, donde debía ser coronado, sino que nace en una pequeña, bueno, también porque así lo había profetizado Isaías, en la ciudad de Belén, arrancando de este acontecimiento. Y también Pablo dice en Gálatas capítulo 4, dice esto, versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y aquí Pablo resalta esto, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Aquí apunta el apóstol Pablo a esa misma simiente de la mujer. Y también por eso yo creo que Satanás ha tenido desde la historia pasada a la mujer bien en el sentido como por debajo, en el tema de que no me etiqueten como pastor feminista, porque no lo soy. Yo creo que hoy en día, delante del trono de la ley, somos iguales, porque así lo establece Pablo, no existe ni hombre ni mujer, aquí en Gálatas lo dice. Ahora, el hombre es mucho mejor que la mujer en las cosas que hace el hombre, y la mujer es infinitamente mejor que el hombre en las cosas que hace la mujer. Es un equilibrio sano, yo creo que tenemos que entender también, po. ¿O no? Yo creo que voy a ser mejor que mi esposa siendo papá de Daniel, y ella va a ser mejor que mí siendo mamá de Daniel, por supuesto. En el sentido de que siempre la mujer, sobre todo en estas religiones del Oriente, fue bien pisoteada en sus derechos, no tenían derecho de hablar, de participar. Incluso hasta en la cultura hoy en día secular vemos como también ha habido como una distorsión de la mujer de un extremo a otro, en el sentido de que, bueno, era piscitada, no tenía derecho a votar, incluso hasta el reggaetón ahí la violentaba. Y hoy en día también con este movimiento feminista, donde tratan de empoderar y de establecer a la mujer no a la misma par del hombre, sino que distorsionadamente por sobre el hombre. Y también ante la palabra de Dios, eso es una distorsión, porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza, y sacó a la mujer de la costilla, y como mi papá lo ha dicho muchas veces, la sacó de un huesito de la cabeza para que la mujer lo gobernara, ni lo sacó de un huesito del pie para que el hombre la pisoteara, sino que la sacó desde la costilla, porque ahí está el corazón, el órgano más vital del ser humano, para que la guardara, para que la cubriera. Y así se fue desarrollando en el plan redentivo esta historia entre la simiente de la mujer, que es muy importante, y la simiente de la serpiente. Y es por eso que Pablo resalta la simiente de la mujer, que fue esta simiente nació de la mujer, tomó nuestra naturaleza humana y fue a la cruz, y se cumplió lo que dice Génesis 3:15. ¿Queda claro? ¿Sí? Clarísimo, clarísimo. Sí, perfecto, perfecto. Entonces continuamos con la diapositiva que está acá. Desde Adán hasta las 12 tribus, ¿cierto? Bueno, aquí hay una mezquina gráfico donde vemos a Adán, ¿cierto? Que tuvo 3 hijos, Caín, Abel y Set. Bueno, tuvo más hijos, pero son los que resalta la escritura. Sabemos que Caín mató a Abel, y en su reposición Dios le dio a Set. De Caín viene la tribu de Lamec, y de Set viene y nace la simiente, o sea, la generación de Noé. Y ustedes recuerdan todo en Génesis capítulo 6, el pecado era terrible, el hombre hacía solamente lo que su corazón le dictaba, pero su corazón era solo de continuo el mal. Entonces Dios envía el diluvio, ¿recuerdan eso? Y en el arca de Noé están sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sabemos que Cam y Jafet tienen sus hijos, sus tribus, etcétera, y se dispersan también, pero aquí la escritura pone precisamente atención con la tribu de Sem, porque a Sem le nace Terá, y Terá también se divide en 2, con Aram y Abraham. Y Aram viene la descendencia de Lot, y se acuerdan que cuando vino también el juicio a Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot dijeron, no nos quedaron más hombres en la tierra. Bueno, uno dice, oye, qué ignorante, pero pónganse en el caso de que en aquel entonces no habían tierras, las tierras eran desconocidas, no habían sido exploradas, entonces ellas vieron
una destrucción tan grande en Sodoma y Gomorra que cayó azufre y fuego del cielo y se destruyó, ellos lo más probable es que hayan pensado que fue un cataclismo cósmico en todo el mundo que había ocurrido. Entonces, oye, de esta nos salvamos nosotros tres. Entonces, acostémonos con nuestro padre para que así podamos tener descendencia. Lot, ¿cierto? Y de ahí nacen Moab, los moabitas y los amonitas, los que futuramente iban a ser los grandes enemigos de Israel. Y por el lado de Abraham, vemos que, ¿cierto? Nace Ismael, que también tiene una historia muy interesante, con Isaac y Madián. Y de Isaac, precisamente, viene el hijo Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, también con su homólogo que es Esaú. Y así vemos cómo se dispersan estas 12 tribus. Ahora, para seguir avanzando, tenemos preguntas preguntonas. ¿Y qué significa esto? Que son preguntas que yo realizo y que al mismo tiempo las vamos respondiendo para finalizar con preguntas para ustedes, para que ustedes las puedan responder. ¿Ok? Y nuestra primera pregunta preguntona dice: ¿en qué está la Biblia de acuerdo y en desacuerdo con respecto a las teorías científicas actuales, ¿cierto? Sobre estas teorías científicas del origen. Bueno, las teorías científicas, por su definición mismas, están sujetas a cambio y ajuste. De hecho, por eso se le llama la teoría, porque es una teoría, no está comprobado. Hay que partir de esa premisa, de que cuando hablamos de teoría es algo que no está comprobado, no estamos hablando de ciencia cierta, es una teoría. Y estas teorías, a lo largo de toda la historia de la ciencia, han estado sujetas a cambios y ajustes más precisos con el tiempo. Las escrituras perduran como la verdad revelada de Dios como declaración inmutable. Lo primero, la ciencia va cambiando, podría decir, evolucionando, se va adaptando, etcétera, pero la palabra de Dios, la escritura, no cambia de un inicio a fin, declara y ha declarado lo mismo. La Biblia no se escribió como respuesta que desafiase alguna teoría científica en particular, aunque a menudo se han diseñado planteamientos científicos para retar o poner en duda lo que ella afirma. Tales teorías pueden concordar con las escrituras o ser erróneas. La descripción de Génesis 1:1 en cuanto a que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos deja tres conclusiones básicas. Uno, la creación fue un hecho reciente, medido en miles de años, no en millones de años, como postulan algunos científicos a través del tema del carbono 14. Pero ¿qué pasa cuando a unos soldados de la guerra civil de Estados Unidos que encontraron un lugar donde habían muerto soldados en la guerra civil? Eso fue en el siglo XVIII, le tiraron carbono 14 y resulta que el carbono 14 calculó algo así como 8.000, 7.000 años de antigüedad. Entonces, el carbono 14 hasta ahora tampoco es lo más fiable que ha sacado la ciencia para medir. Por eso algunos hablan de millones, de millones, de millones, de millones de años. ¿Por qué? Porque miden la tierra, la roca, etc. Pero yo les digo algo. En lo personal, yo creo que la Tierra no tiene más de 6.000 años de antigüedad. Pero ¿cómo 6.000 años? O sea, ¿usted cree en una Tierra joven? Sí, creo en una Tierra joven. En el sentido de que cuando el Señor, nuestro Dios, creó la Tierra, ¿acaso no la pudo haber creado vieja? ¿Me entienden eso? Porque hay algunos que miden, no, la Tierra es de antigua, sí o sí, porque tiene mínimo 3,5 millones de años. Ya, está bien, eso es lo que me dice la ciencia, pero yo también puedo concordar en lo siguiente: quizás es verdad, la Tierra tiene 3,5 millones de años, porque cuando hace 6.000 años atrás el Señor creó la Tierra desordenada y vacía, pudo haber creado una Tierra ya vieja en edad. A lo que voy es que cuando crea a Adán y Eva, los crea bebés,
los crea esperma y óvulos, no, ¿cierto? Los crea adultos, ya se salta todo lo que es de infancia, la adolescencia, y los coloca jóvenes, adultos, en el paraíso, ahí en el Edén. Lo mismo pudo haber sucedido con la tierra, una tierra ya adulta, vieja, pero Gustavo, con recientemente 6.000 años de antigüedad. ¿Sí? ¿Alguien tiene Gustavo, alguna? ¿Sí? yo nuevamente, Edgar. oye, disculpa la barbaridad que pueda decir ahora, ¿Sí? pero mira, yo leyendo la Biblia, yo interpreto, puedo entender que, que es un relato de la tierra, a lo mejor expresado de una manera que se pudiera entender en ese tiempo, para las personas que vivían en esa época, ¿Correcto? ¿ya? Porque yo creo que la Biblia, cuando empieza, claro, hace una referencia al principio de la Tierra que coincide más o menos con lo que los científicos podrían interpretar cómo se inició la Tierra, pero yo creo que después la Biblia se enfoca desde el inicio de la aparición del hombre en la Tierra, en la Tierra, porque hay un periodo que científicamente, y está comprobado, existe, o sea, el periodo de los dinosaurios que tú estás estudiando con tu hijo, todo eso, eso realmente existió, y en ese periodo el hombre no existía. Entonces, O yo sea, ahí, de esa claramente manera yo lo sí. interpreto. Sí, mira, y de hecho, cuando hablamos del Génesis capítulo 1, es que aquí igual no estamos, hay un libro que habla sobre los debates de los orígenes también, que es muy, muy bueno, donde hay como 5 posturas que son cristianas también, que coinciden con algunos científicos seculares sobre el origen del tema, porque si la Biblia me dice, en el día 1 Dios creó los cielos y la tierra, en el día 2, el día 3 y el séptimo descansó, ¿cómo interpretamos esos 7 días? ¿Lo interpretamos de forma literal? ¿En realidad fue todo en una semana? Yo creo Porque que no, no, po. porque si hablamos de Dios, si hablamos de lo que Él puede realizar, de su omnipotencia, omnisciencia, nos suena descabellado que lo haya hecho incluso hasta en un día todo, solo con el ejercicio de abrir su boca y haberlo hecho. Pero hay algunos también que interpretan esos 7 días como no de 24 horas, sino que son 7 días cíclicos, que representan una era, que representan un tiempo indeterminado. Ahora también, el periodo de los dinosaurios, o sea, yo cuando estudio, por ejemplo, el T-Rex con el Carnotaurio, y son animales que uno dice el hombre nunca pudo, o sea, imposible que haya podido sobrevivir a eso, a esa magnitud de bestias. Y también ahí existe la teoría de la brecha, que presentan algunos teólogos. ¿Cuál es la teoría de la brecha? La teoría de la brecha es que de Génesis capítulo 1, versículo 1, a Génesis capítulo 2, versículo 2, ahí hay millones de años. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 me dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, ¿cómo? Si Dios creó en el principio los cielos y la tierra, ¿cómo después en el versículo 2 va a estar desordenada y vacía? A eso se le llama en la teología el periodo de brecha, que es un periodo de una creación anterior a la que después el libro de Génesis empieza a relatar y que todo quedó tan... De hecho, a ver, denme un segundo porque aquí tengo algo muy, muy cortito que habla sobre esta teoría de la brecha. Yo sé que Alex igual tiene esta Biblia, la del doctor Scofield, que a mi papá le encanta, la tiene toda rayada por acá, por arriba. Y él postula la teoría de la brecha. Y denme un segundo. En el principio ya. Dice él, apuntando a estos 2 primeros versículos, dice, en este capítulo se consignan solamente 3 actos de creación, los cielos y la tierra,
y la vida animal, aquí está hablando del capítulo. Ya, aquí está, el punto número 3, dice el doctor Scofield, ya en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, y lo compara con lo que dice Jeremías capítulo 4, verso 23, cuando Luzbel quiere tomar el lugar de Dios y él es lanzado a la tierra junto a sus ángeles que se convirtieron en demonios como rayos que cayeron a la tierra. O sea, él asocia a que ese evento allá en el cielo terminó con la vida de los dinosaurios, con el gran meteorito que científicamente así está comprobado, que ocurrió una lluvia de meteoritos que provocaron que la atmósfera, el aire cambiara y la vida para esos grandes animales terminara en lo que son hoy día fósiles simplemente. Y él dice que Jeremías capítulo 4, Isaías capítulo 24 y capítulo 45 indican para él claramente que la tierra había sufrido un cambio catastrófico como resultado del juicio divino. Por toda la faz de la tierra hay evidencias de ese cataclismo. En las escrituras hay ciertas insinuaciones acerca de la posible relación de este evento con el que la prueba y caída de ciertos ángeles en un periodo precedente. Véase, por ejemplo, Ezequiel 28, Isaías 14, donde se trata de un personaje que no es simplemente el rey de Tiro, sino que el rey de Babilonia. Bueno, y ahí empieza él a hablar de este periodo de la brecha, o también se conoce como el brechir, o sea, ese periodo que hay entre Génesis capítulo 1, versículo 1, y Génesis capítulo 1, versículo 2, de esa brecha, de ese tiempo que la Biblia no lo nombra, pero solamente a Moisés le basta con decir: en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, siendo bien honesto, mi postura todavía yo no la tengo clara en ese sentido. ¿Por qué? Porque claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Dios no crea algo vacío ni en caos, porque después me dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Pero ¿por qué no nos detenemos ahí? Porque tenemos que avanzar, y lo otro también es bien importante entender que la Biblia no fue escrita para responder preguntas científicas contemporáneas, sino que la Biblia fue escrita para presentar este problema, el bien y el mal en la vida del hombre, y cómo el bien triunfa dando gracia, dando redención, pero no significa también que la Biblia no nos deje ciertas miguitas que uno puede empezar ahí a alinear y a llegar a conclusiones más exactas y precisas también. Ahora, hay algunos que creen hasta incluso en que la teoría de la evolución está en el Génesis mismo, con una precreación, y hay algunos que dicen que Adán tuvo dos mujeres, Lilibet, que fue después la que se casa con Caín, pero son enredos más o menos que más adelante lo podíamos tratar. Y sin duda alguna yo creo que lo vamos a ver. Es Para un ir, cagüín más o menos. es un Es cagüín, pero una de teleserie. las teleseries colombianas quedan, pero chicas al lado de esto. Así que, bueno, no sé si está bien, Edgar. No, me diste una respuesta más que interesante. O sea, hablar de la teoría de la brecha es un tema que no conocía. Ya, Espectacular, súper bien. perfecto. Gustavo, Ángelo por acá. Ángelo. Mira, yo creo que obviamente la Biblia es de cierta forma igual sigue siendo un misterio, con el solo hecho de decir que nosotros estamos predestinados, o sea que nosotros ya estábamos elegidos antes de la creación y todo por lo que estamos pasando. Entonces, desde ese Correcto. punto de vista, ya se vuelve algo como difícil de entender. Entonces, como tú bien dices, de repente hay que dejarse guiar nomás, querer por Dios y que Dios vaya revelando esas cosas en la vida de uno. Yo creo que Sí, el misterio es un antecedente bíblico constante. No, yo lo siento así, lo veo así por todo lo que uno vive. O sea, cuando uno va descubriendo cosas, que quiero interpretar con esto, que la Biblia no es lógica. No veo como una lógica súper clara de eso, porque no sé si es el concepto correcto,
se dice que Dios es un Dios planificado y de ahí nace la dispensación, ¿no? Si no estoy en lo correcto. O sea, que Dios planificó cada momento. Pero esos planes también entiendo que están en un tiempo totalmente distinto al tiempo crono, que es el kairos. Por lo tanto, ahí, si decimos 7 días, a lo mejor fueron 7000 años y quedamos enredados todos y no podemos avanzar. Sí, pues, de Entonces, hecho, la Biblia dice que un año para Dios es como 1000 años, 1000 años como un año, o sea, perdón, un día. Y son, ¿cómo se llama? Conceptos que nos empiezan a volar la cabeza, eso que son sí, claro. misteriosos, pero que son estudiables y entretenidos cuando uno empieza a tomar todas las posturas que hay y uno va estudiando y va descartando y hace una postura. Yo todavía no tengo mi postura propia. O sea, claramente una precreación con otro Adán o con otra mujer, eso yo lo descarto desde ya. Porque hay también otras teorías que hablan de que, claro, que los dinosaurios pudieron haber coexistido en el último periodo, que fue el periodo Cenozoico, más específicamente hablando de animales no como el tiranosaurio rex, pero sí un mamut, un tigre de dientes de sable, etcétera, y que quedaron ahí en el tema del diluvio, que Génesis también toca ese tema, o el tema de las lenguas, por qué existen tantos idiomas y no quedamos con uno nomás, que, que son preguntas que tengo acá. Así que sí, y de hecho yo creo que el misterio más Gustavo, grande... Sí, profe Javier, no, disculpa que te haya interrumpido. no, diga, Eh, bueno, yo también tengo mi postura con respecto a eso. Yo creo que yo soy de los que tiene su piensan postura. que cuando la Tierra estaba desordenada, vacía, pasaron millones de años, Ya, ¿ya? perfecto. Y de hecho fui a buscar un libro porque ahí ese libro habla de la teoría de la que tú mencionabas, Ya, eh, buenísimo. que se llama el colapso de la evolución. Ya, Pero nosotros solamente quería agregar, nosotros estamos comenzando a estudiar la Biblia y creo que para mí es importante tener posturas bíblicas respecto a ciertos temas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay personas que creen que la salvación se pierde, otros que no se pierde, y cada postura tiene su base bíblica, digamos, correcto. ¿cierto? Su Y con interpretación respecto bíblica. claro, interpretación bíblica. Y con respecto a eso, yo quería preguntarle a la Edgar, me parece, porque me pareció para mí extraño eh, que la existencia de los dinosaurios eh, no hayan estado los hombres. Entonces, si él tiene, porque yo no recuerdo, hay una interpretación bíblica que en la cual él se base esa interpretación, digamos. No sé si me logro entender, porque la Biblia dice otra cosa, porque Dios creó al hombre primero. No, solamente Eh, la base histórica de los libros científicos nomás. No es un tema que yo lo haya puesto sobre la mesa, sino que en los libros de historia tú ves algún programa, History Channel, todo eso, y habla sobre la fauna anterior al hombre y existían estos, digamos, animales gigantescos. sí, no sé, ya. En ese contexto, por lo menos en lo personal, a mí me gusta siempre tener respaldo de interpretación bíblica, ¿ya? No estoy cuestionando nada, por supuesto, pero entonces si yo, por ejemplo, defiendo la pena de muerte, tengo que buscar un texto bíblico para respaldar lo que yo pienso, ¿ya? Porque yo siempre he manifestado que el yo pienso, el yo creo no sirve, porque tiene que tener alguna base bíblica. Eso nomás, Gustavito. Disculpa Ya, la interrupción. sí, Javier. Bueno, y Pastor. también aclarar y poner el contexto, por eso el contexto es tan importante que, bueno, Edgar hace poquito está participando también de la iglesia. No tiene tanto carrete ahí
hilo en el carrete como nosotros, que No ya tengo tanta manejamos cultura, conceptos. Claro, pues entonces hay No, si yo que tampoco. desculturizarlo. Oiga, pastor, pero para ponerle un poco más de polémica a la cosa, Diga, igual hay bastantes corrientes, un montón, yo creo que un montón de corrientes científicas y bíblicas además, de acuerdo a lo que es la creación. Pero escuchando un poco al profe, al hermano Javier, el ser humano fue creado al final de toda la creación. al séptimo día. Exacto, y hay animales que se crearon en la creación y Las que a grandes lo mejor bestias. nosotros, exacto, ni siquiera tenemos a lo mejor registro de cuáles eran esas bestias. Estamos hablando acerca de los dinosaurios, y puede ser que a lo mejor el hombre, como dice usted, pastor, haya convivido con ciertos tipos de animales que eran gigantescos. ¿Por qué? Porque también hablamos de que incluso en el libro de Josué, en el libro de Deuteronomio, cuando Israel sale de Egipto a la guerra, se encuentra con gente que era gigante. Oh, qué gigantes. Y se encuentra que cuando fueron a la tierra de Canaán y encontraron frutos, dicen que trajeron unas uvas que eran gigantes. Entonces, si hablamos de a lo mejor de ese tipo de estratosféricos de creación, podríamos a lo mejor pensar también de que el ser humano convivió con esos tipos de animales. Claro, o sea, son preguntas, cosas que, claro, quedan un misterio, porque en algún momento yo creo que con una mente renovada las vamos a tener, pues, las vamos a tener claras. Porque también, imagínate, la Biblia menciona y habla específicamente sobre el Leviatán, que es un monstruo marino que el salmista Isaías también lo describe, que los grandes embarcaciones palidecían y los marineros quedaban, digamos, blancos, y empieza a describir, y cuando uno ve la descripción específicamente de Isaías, creo que el capítulo 42, si la memoria no me falla, a ver, no tengo mi Biblia, sí, aquí está. Cuando hablas del Leviatán, y este es un estudio que yo hice cuando tenía 8 años, pues, porque a mí me interesaba, y me acuerdo que vi Atlantis. No sé si vieron Atlantis de Disney, y Cargó mi pastor a los 8 aparecía años. el Leviatán. Ahí está, mira, Job 41. Y mira, de verdad, mira, ahí lo tengo cuando andaba rayando la Biblia. En Job 41, en Salmo 104 y en Isaías 27 habla de este monstruo marino, y lo describe así como si fuera un dragón marino. Es impresionante. E incluso el libro de Apocalipsis habla de que un día Dios va a destruir a ese Leviatán. ¿Cachai? Ahora tenemos que, claro, interpretar cómo habla el libro de Apocalipsis de manera simbólica o literal. Así que yo creo que dejamos hasta aquí la clase por razones de tiempo, pero les voy a dejar las preguntas, ¿les parece? Para que las puedan ustedes después ver y anotar. Pero una Eh, cosita, antepastor, Mi ese hermana, el Leviatán que usted habla, ¿sí? hace, no sé, por una semana atrás, en History Channel, salió que lo habían visto al principio del año 1900, Ya, y lo dibujaron y lo describieron. mire, Y yo decía, qué impresionante y decían que estaba muy, 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 muy profundo, y que cuando tenía que llegar el barco con la prueba, se hundió en una tormenta ya, a la altura del Cabo de Horno. ya, O sea, encima estaba metido Chile ahí, ya. pero, pero ellos lo vieron. Entonces, tiene que haber existido. Sí, también lo vieron. Claro, o sea, Porque uno lo habla interpreta. literalmente el libro de Job, específicamente el que más lo detalla, en el capítulo 41, y sí pudo haber sido un animal, digamos, colosal que sobresale, etcétera. Y ahora también hay que entender tampoco, uno igual tiene que tener una mente crítica cuando ve canales
específicamente, supuesto que porque sí, po. sí, hay en History Channel igual, se caen feos a veces, sobre todo cuando hablan el tema de los ovnis, de los Ah, pues extraterrestres, de sí. las razas que pueden existir, etcétera. Bueno, yo tengo mi postura en cuanto a eso también, y es bíblica, Yo también. pero yo creo que el misterio más grande, el que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya encarnado, que Dios haya tomado nuestra forma y que haya ido a sufrir a la cruz del Calvario. Para Pablo ese era el misterio de los misterios. Yo sé que aquí, claro, podemos intercambiar opiniones y todos seguimos siendo hermanos porque son cosas irrelevantes en cuanto a nuestra salvación y a nuestra santificación. Gustavito, ¿me podéis dar 2 minutos? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que de repente uno tiene tantas cosas en la cabeza y no había reparado en lo que dijo Alexis, po. Claro, efectivamente que el hombre fue creado después, entonces yo estaba meditando porque la idea mía, o sea, mi postura es que Dios efectivamente trabajó los 7 días, a Claro, diferencia del 1:1 que, o sea, la creación de los animales y del hombre fue simultánea, digamos, simultánea en el contexto de la semana. claro. Y en ese contexto a mí no me calzan los dinosaurios que vivían antes, pero me respondí la misma pregunta que le hice a Edgar, porque hay gente que puede, que piensa que un día es como 1000 años como un día, entonces en ese contexto también ahí podría tener una interpretación esa otra postura. Claro. Sí, Sí, no, sí, sea así. sí. Sí, Entonces, como sea decía así. Alexis, hay miles de posturas y como dices tú, pastor, hay cosas, son entretenidas estos de diálogo, Sí, pero pues, hay uno otras cosas aprende, pues. sumamente más sustanciales. Gustavo, El- ¿puedo Sí, comentar algo, algo sí. chiquitito? Tenemos para ver y ahora para Edgar. Aprovecho de darle las gracias a mi amigo Alexis. Ah, la Biblia Gracias por la paralela. Biblia, gracias. Perfecto. Maravilloso, Sí, no, es muy maravilloso. buena porque uno va leyendo y mira a la Sí, derecha ahí tiene la interpretación sí, dinámica actual, así es que no, Me lo está maravilloso. había Es súper. olvidado, Edgar, ¿verdad? Se No, me había olvidado. pucha, si hasta me emocioné, pues estaba más agradecido. excelente. Gustavo, bueno, ¿Sí? una de las cosas que me llama la atención del Génesis, y no es descabezado porque, de hecho, el tema de la edad de tanto de Adán, de Abraham, que vivieron cerca de 800 años, ¿te fijas? ¿Y por qué digo que puede suceder? Porque también dentro de las noticias que están hace muy poco, salió una noticia de un tiburón que ha vivido 500 años, que está en Groenlandia. Sí, sí, lo vi, Entonces, sí. ¿no es cierto? Entonces, no es posible que en algún periodo el hombre también haya vivido cierta cantidad de años también tan larga, tan longeva. Claro, y si uno, de hecho, científicamente está comprobado que las personas que se alimentan de manera natural, sin alimentos procesados y en un ambiente libre del estrés, etcétera, pueden vivir más años. De hecho, hace poco acá en Chile fallecieron personas de 120, 115 años, y si eso nos vamos hace miles de años atrás, el aire más puro, la mejor alimentación, o sea, no existían ni cáncer, ni, digamos, ni diabetes, ni nada de esas cosas. Claro que la expectativa de vida del hombre era era bastante más larga que la nuestra. Pero, bien, para avanzar, tarea. Bueno, aquí, ¿a qué se refieren los cristianos cuando hablan de la caída? Eso ya se lo responde. Esta era buena. ¿Qué importancia tiene el diluvio en la historia bíblica en general? Y también, aquí están las otras preguntas. La pregunta número 1, ¿qué importancia tiene el reconocimiento del rol creativo de Dios en el origen del universo? ¿Cómo lo describe el libro de Génesis? Pregunta 2, ¿qué papel juega Adán y Eva en la historia de la raza humana? Pregunta 3, ¿cuánto sabríamos de Dios si solo contáramos con el libro de Génesis? ¿Qué importancia bíblica se le otorga a sucesos como el momento en que echa a Adán y Eva del jardín del Edén, el diluvio y la torre de Babel? ¿En qué afecta al mundo entero la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12? ¿Y quién
quiénes son los héroes de este libro y por qué, a los personajes principales. Así que, tarea para la casa, se los voy a dejar aquí mismito. No, se lo voy a mandar mejor al chat, al grupo de chat. Así que ha sido una edificante clase en el día de hoy, y qué bueno que vayan saliendo dudas, preguntas y también respuestas, y que participen, porque es importante. Así que le voy a pedir a Javier, ¿puedo orar para despedir la clase de hoy? Sí, pues amén. Estoy con micrófono, sí. Sí, sí. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te queremos agradecer porque usted nos regala un día más de vida y salud. Y gracias por cada uno de los que estamos presentes, Señor, en esta clase. Queremos aprender, Señor, cada día más de ti, porque deseamos ser cada día un poquito mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Dale la gracia, Señor, a nuestro pastor, para que usted le guíe, Señor, en este estudio y podamos crecer un poquito más. Ya no en estatura, porque estamos medio viejitos, pero sí en conocimiento y sobre todo en sabiduría para con Dios y los hombres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, amigos y alumnos, nos vemos el próximo jueves a las 8 en punto. Así que inviten a alguien también, comenten, y el video va a quedar arriba. Un abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Bendiciones. Nos vemos. Chao.